¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿Y se puede obtener demonios a través de la cremación? Bien, la cremación consiste en deshacerse del cuerpo de una persona muerta, quemándola hasta convertirla en cenizas. La historia de la cremación es que la cremación era una práctica normal de los griegos y romanos, muchos de los cuales creían en la inmortalidad del alma y no veían ningún motivo para prestar especial atención al cuerpo. En el otro extremo estaban los egipcios, que momificaban a sus muertos, conservando el cadáver indefinidamente. Los hindúes, en su doctrina de la reencarnación, todavía practican la cremación. Bien, cuando se trata del pueblo judío o de los hebreos, los antiguos hebreos ponían el cuerpo a descansar dentro de 1 o 2 días de la persona muerta. Debido a que no estaba embalsamado ni preservado, enterraban a sus seres queridos en una tumba de la roca o en una cueva o en una tumba de tierra, junto con sus otros familiares fallecidos. Incluso los primeros cristianos insistían en enterrar a sus muertos. Las tumbas cristianas se llamaban cementerios, lo que literalmente significaba lugares para dormir, reflejando la creencia en una futura resurrección. Entonces los antiguos judíos, seguidos por los primeros cristianos e incluso los musulmanes, consideraban la cremación impensable. De hecho, si no podían cuidar adecuadamente del cuerpo antes del entierro, al menos querían que los huesos fueran enterrados con cuidado. Si recuerdas a José, incluso quería que sus huesos fueran traídos de vuelta de Egipto a la tierra prometida. Bien, ¿por qué es que los cristianos estaban tan preocupados por la disposición adecuada del cuerpo? El cuerpo de cada ser humano fue creado por Dios y llevaba su imagen y merecía ser tratado con respeto. Debido a eso, el Espíritu Santo habitaba en el cuerpo de los creyentes, haciéndolos vasos de honra. Como Jesús mismo fue sepultado, resucitó corporalmente de los muertos, así los cristianos creían que su entierro era su testimonio de la resurrección por venir. Los primeros cristianos practicaban el entierro para dar testimonio de su esperanza de resurrección frente a los romanos y otros que practicaban la cremación. De hecho, la influencia cristiana hizo que la cremación se abandonara en todo el Imperio Romano. Bien, la cremación revivió en el siglo XIX, en gran parte en los círculos de libre pensamiento, entre los cuales algunos cristianos se han vuelto partidarios. La primera cremación en América tuvo lugar en 1876, acompañada de las lecturas de Charles Darwin y las escrituras hindúes. Durante muchos años, relativamente pocas personas, en su mayoría liberales y librepensadores, eligieron la cremación. Para 1972, la frecuencia de la cremación aumentó a aproximadamente el 5% y 20 años después llegó al 20%. Y era el método preferido para tratar el cuerpo de una persona después de la muerte. Recientemente, en 2010, el 40% de los estadounidenses han sido incinerados después de la muerte. Por supuesto, el porcentaje sigue aumentando. En Japón, por ejemplo, donde el entierro a veces es ilegal, la tasa de cremación es alrededor del 98%. El aumento de las cremaciones refleja muchos factores: preocupación por el uso de la tierra, el gasto de funerales tradicionales, la pérdida de comunidad, y da lugar a las espiritualidades modernas y de tipo nueva era. Bien, la Iglesia Católica en 1963 ha permitido la cremación, mientras seriamente recomendando el entierro como el modo preferido de deshacerse de un cadáver. Ahora bien, Billy Graham, un evangelista famoso, ha notado lo que los cristianos siempre han creído, que la cremación no puede impedir que un Dios soberano convoque a los muertos al final de los tiempos. Cuando miras la Biblia, verás que hay varios ejemplos de quemar el cuerpo en el Antiguo Testamento. Acán fue uno de ellos en Josué 7:25. Saúl fue otro en 1 de Samuel capítulo 31, verso 12. El rey de Edom en Amos capítulo 2, verso 1. Pero todos ellos estaban involucrados en el juicio de Dios y una maldición. Quemar un cuerpo era en realidad una señal de castigo. En Levítico capítulo 20, verso 14,
Levítico capítulo 21, verso 9, Josué capítulo 7, verso 15, Josué capítulo 7, verso 25 y Segunda de Reyes capítulo 23, verso 20. La cremación generalmente no se practicaba en Israel. Quizás se usó en algunas de las referencias porque el cuerpo había sido mutilado, también quizás para evitar que los filisteos, como en el caso del rey Saúl, evitarles la posibilidad de deshonrar los cuerpos aún más. Así que bíblicamente vemos que la Escritura no está hablando de quemar el cuerpo en un sentir positivo. Hay dos puntos de vista principales con respecto a la cremación. Una de ellas es que si te incineran, que significa que no resucitarás, porque estás destruyendo el cuerpo. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, volvió en el mismo cuerpo que fue resucitado y perfeccionado. Y que entonces será lo mismo con los creyentes cristianos, por lo tanto no debemos ser cremados. Otros creen que la cremación y la cuestión del entierro están dentro del ámbito de la libertad cristiana, que el cuerpo eventualmente morirá y se desintegrará de todos modos, y Dios la levantará de entre los muertos y la recreará en una más perfecta condición, en una perfección glorificada, por más esparcida que esté. Y sabemos que del polvo salimos y al polvo volveremos. Génesis capítulo 3, verso 19. Y el proceso de descomposición física es inevitable cuando la vida ha terminado, y la cremación realmente no es más que acelerar el proceso de convertir un cuerpo en polvo. Pero para algunas personas es debido a que no tienen finanzas o tal vez no hay lugares de entierro y eligen incinerar a la persona. Mi recomendación personal es dar una disposición adecuada del cuerpo mediante sepultura, como lo han practicado los cristianos en la historia de la Iglesia, así como los judíos creyentes en Dios a lo largo del Antiguo Testamento, aunque la cremación está permitida. Pero recomiendo encarecidamente, si es posible, usar el entierro como el modo preferido de deshacerse del cuerpo. Y si elige la cremación, no guarde las cenizas en la casa. Devuelva las cenizas al suelo. Como vemos en Génesis 3, verso 19, con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Como vemos esto incluso como Jesús, cuando su cuerpo fue tomado envuelto en una sábana y luego fue puesto en una tumba. Los discípulos no llevaban el cuerpo de Jesús a todas partes con ellos. Vemos a Esteban cuando fue apedreado. Entonces hombres devotos lo llevaron a su sepultura e hicieron un gran lamento por él. Libro de Hechos capítulo 8, verso 2. Cuando las cenizas de las personas que murieron las llevas contigo en la casa o en algún lugar puestas en algún tipo de joyería, estás cargando gente muerta. Tienes que hacer lo que la Biblia nos dice que hagamos, y eso es ponerlos de vuelta bajo la tierra y no llevarlos contigo. Porque el Señor va a volver y los muertos en Cristo van a resucitar con vida. Y algunas personas que llevan estas cenizas con ellos todo el tiempo en la casa, como, solo quiero estar cerca de estas personas. Esas personas no están en esas cenizas. Su alma ha subido, ya sea a Dios o está esperando el juicio. No están en esas cenizas. Te sugiero que pongas esas cenizas de vuelta a la tierra, de vuelta al suelo, de donde venimos, y el Señor nos va a resucitar en el último día, en la venida de Jesucristo. Espero que este video haya traído algo de claridad y comprensión sobre este tema. Oro para que Dios le dé sabiduría sobre cómo prepararse para su propia partida. Sé que algunos de ustedes, la mayoría que ven mis videos, son muy jóvenes, así que estoy bastante seguro de que no están planeando su funeral, pero honestamente nos ayuda cuando vivimos con el fin en cuenta y estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya sea que lo encontremos en el cielo o que lo encontremos cuando nuestro tiempo llegue a su fin en esta tierra y nosotros muramos. Y bien, Dios los bendiga, que tengan un día hermoso y los veré en el próximo video.